Magno, yo soy Gabriel Sued y hoy la entrega está titulada El descontrol de Milei. Impresiona escuchar a Patricia Bullrich, como escuchábamos recién, diciendo que no van a abrir ninguna investigación sobre el gendarme que disparó contra Pablo Grillo, el fotógrafo que está ahí peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Esta semana no fue una semana más, fue una semana en la que se cruzaron líneas rojas institucionales que al menos se puede decir que deterioran fuertemente nuestra democracia. Las fuerzas de seguridad, es decir, el gobierno nacional, ejecutaron una represión salvaje que pone en jaque el derecho constitucional a la protesta. En el Congreso, en simultáneo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, del oficialismo, levantó de manera totalmente irregular una sesión en la que estaba a punto de votarse una cuestión menor, pero de valor simbólico, el emplazamiento a una comisión para que empezara a discutir la posibilidad de derogar las facultades extraordinarias del presidente de la Nación. Digo que es una cuestión menor porque es el inicio de un proceso legislativo que puede llevar mucho tiempo para que termine efectivamente en la derogación de las facultades delegadas. De todas formas, Martín Menem aprovechó la trifulca que había en el recinto para, en un momento en el que no había quórum, levantar abruptamente la sesión de manera ilegal. Y esto seguramente va a traer consecuencias. Pero además, repasé poder ejecutivo, repasé poder legislativo. Cuando intervino el Poder Judicial, concretamente el Poder Judicial de la Ciudad, la jueza Karina Andrade, para liberar a los 114 detenidos de la represión y para decir que el operativo, las detenciones no habían tenido razón de ser, que no había ningún detenido ni por incendio, ni por portación de arma, ni por lesiones, algo que venía afirmando el gobierno nacional. Esa jueza fue hostigada desde el gobierno, desde los medios de comunicación o algunos medios de comunicación, y la amenazaron con hacerle juicio político. Y recuerden que estamos en un gobierno que designó jueces de la Corte Suprema por decreto. Y es por eso que me pregunté esta semana si estamos frente a un riesgo para la democracia ante estos avances del gobierno nacional. El resorte que todavía queda es el resorte del Congreso de la Nación. Con mayoría en las dos cámaras, el Congreso tiene posibilidades de ponerle freno al gobierno nacional, ponerle freno a las designaciones por decreto que hizo en la Corte Suprema. Hay una sesión importante este jueves convocada en el Senado para justamente voltear las designaciones en la Corte. Y hay además una reunión bicameral de la Comisión de Trámite Legislativo, que es la comisión que trata los DNU, para también poner un freno a el intento de Milei de sortearse la norma que obliga a pasar todos los acuerdos con organismos multilaterales por el Congreso de la Nación. Así que me parece que hay una posibilidad de reacción que sostenga todavía la calidad democrática frente al intento claro de Milei de tener una democracia, al menos de tener una democracia de menor calidad. Pero esta semana nos encontramos con un gobierno que, así como había celebrado el ajuste en su momento y había encontrado eco en muchos sectores de la sociedad, porque cerrar el Ministerio de la Mujer a muchos les parecía algo simpático, cerrar el INADI, y había encontrado respaldo también en un sector importante de la sociedad de terminar con los piquetes, las manifestaciones en el centro porteño, terminar con los planes, tratar de planeros a aquellos que iban a protestar, con aquella frase: el que corta no cobra. Bueno, ahora es un gobierno que celebra la represión, que celebra la violencia. Y eso es muy peligroso porque le da rienda suelta a la violencia institucional, que hoy tiene como resultado concreto a Pablo Grillo, un fotógrafo, un fotoperiodista que está peleando por su vida después de haber recibido una granada de gas lacrimógeno en su cabeza, que, como demostró el documento periodístico que publicó ayer el diario La Nación, fue lanzado de manera asesina, más allá de la intención o cómo se lo figuró el gendarme que lanzó esa granada. Yo les hablé la semana pasada de algo que
a la luz de los hechos, envejeció muy mal. Les hablé de la noción de orden como activo del gobierno de Javier Milei. Orden en la economía, reflejado en el control del dólar y de la inflación, y orden en la calle pese al ajuste. Me pueden decir que dije una pelotudez. Yo lo que veo es que no es una contradicción lo que estamos sosteniendo esta semana, porque era un orden precario, es cierto, un orden atado con alambre, siempre lo vi de esa forma, pero sirve como contraste para marcar la magnitud del descalabro de lo que sucedió esta semana. El gobierno perdió el control de la calle, perdió el control en el Congreso y ahora, para colmo, también está, al parecer, perdiendo el control en la economía. La inflación esta semana fue una mala noticia para el gobierno, algo que no suele suceder. Y ayer tuvimos temblores financieros en los mercados, un terreno que el gobierno parecía que manejaba de taquito. Ayer el Banco Central hizo la venta diaria de reservas o de dólares más importante desde que asumió Javier Milei, lo que impactó en las reservas. Hubo un desarme de posiciones en pesos. El rumor es que el acuerdo con el fondo implicaría una aceleración del crawling peg, es decir, de la devaluación del dólar oficial, y eso está generando todos estos movimientos. Una cosa más. A un mes del caso Libra, que se cumplió ayer, se refuerza la idea de que es un gobierno que miente descaradamente. Y eso no es poca cosa, porque también era un activo que detectaban las encuestas, de que Milei podía estar equivocado o no en muchas cuestiones, pero que era alguien que decía la verdad. Patricia Bullrich, cuando habla de que la granada de gas lacrimógeno en realidad rebotó y qué sé yo, o cuando habla de la jubilada patotera, está mintiendo descaradamente. El gobierno está mintiendo. Frente a este escenario, además, lo que dijo Javier Milei es que Bullrich es la mejor ministra de Seguridad de la historia y que él acelera en las curvas. Bueno, esto puede implicar también que haya un escenario electoral en el que el oficialismo vaya solito, sin el PRO, sin el radicalismo, una disgregación electoral que favorezca a la oposición más nítida, que es el peronismo. Yo dije también varias veces que el que controla el dólar controla la política, y si el gobierno contempla la posibilidad de que el dólar no esté tan controlado en las próximas semanas o meses, puede apelar a que la seguridad sea su leitmotiv de campaña, a que la represión frente a las protestas sea su bandera de campaña. Bueno, esto sería profundizar el escenario que se vio esta semana, y lo que tengo que decir es que eso nunca termina bien, ni para la sociedad ni para el gobierno. Lean, NASA, ¿cómo la ven? Bueno, primer detalle, asumo algo al tema Bullrich. Ayer hubo una visita del presidente a Expo Agro, la muestra del agro que se hace en San Nicolás, que tuvo una particularidad. Hubo una especie de coro de funcionarios nacionales sacándose fotos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Primer indicador de que Bullrich está seriamente afectada, al menos por la agenda general. Por más que el gobierno diga yo la banco y toda la historia, si vos metés al día siguiente una represión que casi causa un muerto por la decisión política de Bullrich, un álbum de fotos de la ministra de Seguridad con todos los funcionarios, incluso se ha sacado fotos con radicales con peluca, es como el abrazo de decirle, che, vayamos a abrazarla a ella, que está en problemas serios. Sí. Ese es el primer dato. Porque el gobierno salió a vender yo la banco. A ver, ¿por qué el gobierno sale a vender que banca a los funcionarios como también banca a Caputo? Porque es un gobierno que políticamente es incapaz de resistir una crisis política de despido de un ministro. ¿Qué pasaría si Milei despide a Bullrich? Y una crisis política. Sí. ¿Qué pasaría si el cálculo de Caputo de el acuerdo con el fondo no es devaluatorio falla? Que es algo que se va a ver en el corto plazo. Si Milei lo echa a Caputo, ¿qué pasa? Es verdad, porque se abrazó demasiado a esos ministros. Se abrazó porque no Cuando tiene... vos decís, es el mejor de la historia, después, ¿cómo haces para echarlos? Bueno, no solo eso, digamos, no tiene reemplazos.
O sea, a Caputo lo podría reemplazar Sturzenegger. Ahí tenés una situación casi natural. Siempre encontrás. Siempre encontrás, pero tampoco es que se están peleando para ver quién entra. Ajá. Pero te nombro, digo, un Santilli lo podés poner como ministro de Seguridad, que ya fue ministro de la ciudad. Bueno, está bien. Sale uno que juega 6 puntos, entra uno que juega 5. No es un cambio que... Bien. ¿no? Digo. Sí, ahí, perdón, pero digo, recordemos que este gobierno no pudo poner a los suyos, por lo menos en el ámbito de la economía, apenas asumió. Digamos, desde que Milei gana las elecciones hasta que tuvo que disponer de los funcionarios para que ocuparan las distintas carteras, los candidatos libertarios se fueron bajando uno a uno y terminó agarrando Caputo, que puede ser de derecha, pero libertario no es. No. Yo dije hace un año más o menos que este era un gobierno que tenía un problema de base, que es que estaba conformado por jugadores que nunca habían en un partido importante jugado en primera. Uno podría decir, bueno, Caputo sí, porque había sido ministro, pero... O sea, todas las cosas que Caputo tiene en su antecedente son cuestiones netamente negativas para la economía. No es un tipo que haya estado en un proceso virtuoso económico. De hecho, su poder de seducción con los presidentes es notable. Ha logrado que 2 presidentes en menos de 10 años hayan ido al Fondo Monetario por pedido de él. Es una cosa que nunca se vio. Es evidente que algo tiene. Digamos, debe ser un tipo seductor. Volviendo con el tema de lo del miércoles. Hay algo que decís que es cierto. El electorado de Milei quiere la represión. Lo que no quiere es el desorden. Porque una cosa es, vos vas a reprimir y si vos jugás a la represión, el operativo no se te puede ir de las manos. Claro. Si el operativo se te va de las manos, ya es un desastre. Porque lo que muestra, que es lo que pasó el miércoles, es que vos en el primer partido importante que tenés, ya flaqueaste, digamos, porque el gobierno, recordemos que nunca había tenido hasta ahora una crisis en la calle como la que tuvo el otro día. Claro, una cosa es la represión como la que evitó las distintas movilizaciones a la 9 de julio. Exactamente. El gobierno impidió que las organizaciones sociales llegaran hasta el Ministerio de Desarrollo Social, pero sin incidentes de gravedad. Sí. Entonces ahí sí vos podés mostrar orden sin consecuencias graves. Bueno, pero vos fíjate que el intento de mostrar orden sin consecuencias graves estuvo, porque la manifestación era a las 5 de la tarde y la represión empezó por lo menos media hora antes. ¿Por qué? Porque la represión empieza cuando la policía se da cuenta, con la información del Poder Ejecutivo, que venía una manifestación muy grande. De hecho, la policía reprime cuando hay poca gente, no cuando hay mucha gente. Reprime antes para intentar disuadir a que la gente vaya al Congreso. Que de algún modo pasó, porque hubo gente que fue genuinamente y se volvía. Ahora, después tuviste 2 temas que te exponen mucho, porque hoy está todo a la vista, que es la granada de gas a Pablo Grillo y el caso de la jubilada esta, que después Bullrich dice que es una patotera, 81 años la señora, salvo que estemos armando una especie de ejército de viejos que tienen ganas de ir a fajar a la policía, algo que creo que no está ocurriendo, porque imagínate que una persona de 81 años no debe tener ganas de ir a pelearse con la policía. Y una persona que tiene abierta la cabeza, pero lo relativizamos porque es militante. Bueno, pero ¿no? Lo que digo es peligrosísimo el mensaje ese, ¿eh? Sí. Que diga, bueno, pero es un militante. O sea, está justificado el asesinato de un militante. Sí. Y además sumo 2 datos más. Cuando a vos te pasa una cosa como la del miércoles, se te animan todos. Al día siguiente de lo que pasó eso, la CGT, que en 1 año y medio no hizo ni un gesto sobre la crisis económica, dijo, che, llamemos a un paro. O sea, era un hecho, lo del miércoles es un hecho político. Y además adelanta otras tempestades en la calle. Un caso es el caso del Fondo Monetario Internacional. Cuando el acuerdo con el fondo vaya al Congreso, va a pasar algo parecido a lo que pasó el miércoles. Va a haber marchas en la calle, va a haber marchas de los partidos políticos, porque se está jugando acá una parada fuerte de endeudamiento grande, y también va a pasar en otros casos. Es decir, el gobierno lo que perdió no es la posibilidad de reprimir, lo que perdió es la capacidad de hacerlo bien en los términos del gobierno, que es casi lo mismo que le está pasando con la economía, paradójicamente. Algunos pocos veníamos advirtiendo que el orden macroeconómico no existe si vos tenés que apelar a una fuente de financiamiento como es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en las últimas horas se puso de moda decir, che, no sé si lo de la inflación es muy sostenible porque el índice de 2,4, che, déjense de joder, dio 0,2 más. O sea, porque dio 0,2, subió poco y ahora resulta que la inflación no es sustentable. O sea, ¿qué pasó en el medio? Un dato sobre eso. Julio del año 1979... inflación, dictadura militar, inflación 300%. José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía, se le ocurre sacar la carne del indicador de precios al consumidor. Porque era lo que estaba haciendo pesar la suba de alimentos. Mirá.
¿Cuánto dio la inflación? El INDEC medía en paralelo a lo que medía la dictadura. 10 puntos menos. Claro. Sin la carne. Esto lo digo porque a Milei ayer se le ocurrió que si la inflación dio 2,4 y vos le restás la carne, da 1,8. Claro. Es decir, un economista tiene la teoría de que la inflación baja subiendo, algo que nunca se vio. E insisto en lo mismo. Milei es un economista, como buena parte de todos los funcionarios de su gobierno, que no solo nunca jugó un partido importante, sino que no fue un jugador destacado en su vida de actividad privada. Sí. O sea, vos agarrabas el espectro de economistas del centro para la derecha antes de que Milei fuera conocido, y Milei no estaba ni entre los 10 más importantes. No es Kacha, no era Kachanowski, no era Broda, o sea, ninguno de esos, ni cerca de eso. Es decir, es un tipo que tranquilamente en el análisis falla porque no, o sea, o se desespera o no sabe qué está diciendo. Otro dato, Labaña, año 2023, febrero, se modifica el cálculo de la canasta de pobreza. ¿Año 2003? 2003, sí. Ok. Valorizando precios a la baja. Con ese cálculo, sacando la carne, lograron que haya un cálculo de baja de la pobreza más fuerte. No es la primera vez que pasa lo que Milei quiere hacer. El problema que tiene esto es que... Igual, de todas formas, en la modificación de la canasta con la que vos venís insistiendo, sí. Los alimentos tendrían menos peso. Sí, pero no lo decía por eso. Bueno, de hecho, el gobierno en el indicador de ayer cae en su propia trampa. Claro, sí. Eso. Que es la de no modificar la fórmula. Ahora, vos fíjate que no es algo que el mercado convalida. Primero porque todos los meses hay un rubro que motoriza el nivel de inflación. No puedes ir sacando mes a mes un rubro distinto. Claro, por eso, lo que se mira a la hora de ver si la inflación realmente baja o sube es el IPC núcleo. Que es la que está... que subió a 2,9, ¿no? Que subió a 2,9. O sea, 7 décimas por encima, 5 décimas por encima de la inflación. Y además, algo que vimos ayer en paralelo es que el mercado... Digamos, si efectivamente la inflación está bajando, como dice Milei, la política del crawling peg debería adaptarse a eso, ¿no? Digamos, bajar el ritmo de dólar para que no quede justamente una brecha entre la inflación y el dólar. Bueno, lo que está diciendo el mercado, que es de cara al recorrido de 2025, en realidad esa política de crawling peg, a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a subir. Por lo cual, digamos, esta idea de baja inflación porque quitamos la carne queda completamente desterrada. Sí, sumo dos cosas más sobre esto. A ver, algunos decíamos que la estabilidad macro era una ficción porque el dólar estaba intervenido. O sea, vos tenés intervenido el precio de precios. Si vos intervenís el precio de precios, la inflación no es real en Argentina. Y además lo que dice NASA es interesante porque el gobierno viene en una desesperación por el tema inflacionario mucho antes que ahora. Cuando el gobierno decide que las microdevaluaciones mensuales, el famoso crawling peg, tienen que pasar del 2 al 1, lo hace en un momento de inflación subiendo. Es decir, dice, che, cierro los ojos y le pego al medio. Lo anticipó, o sea, lo anticipó ya sabiendo que se iba a recalentar. Ahora, ojo que febrero no es un mes inflacionario en Argentina. Y marzo sí. Y marzo sí. En el tuit donde Milei dice que lo de sin la carne da no sé qué cosa, dice, ya se va abril o mayo. Para romper la barrera del 2. El piso del 2. Entonces, ahí hay que empezar a mirar eso en contexto. Ahora pasa una cosa, que es, vos tenés pisado el dólar. Necesitas sí o sí que el fondo te dé la plata. O sea, no tenés otra forma. Hoy no tiene el agua al cuello. Si no te la da, estás cocinado. No tenés otra forma. Y un dato último, perdón. Sí. Ayer salió el cálculo de consumo de Sentia. Vuelvo con lo que dije hace un año. Hay que mirar las comparaciones interanuales, porque ahí está la discusión de verdad. Cayó casi 10 puntos el consumo masivo en el mes de febrero contra el primer febrero de Milei, en el cual había caído 4%. Estamos casi 10 o 12 puntos menos de inflación que la que había en ese momento, y el consumo está cayendo muy por encima de un número que ya era negativo. Las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, tanto de los registrados, ¿no? Además de eso, se produjeron sobre todo en ese primer trimestre del año pasado. Pero pará, otro dato. ¿Por qué pasa esto ahora? Federico Pastrana, un economista reconocido que mide mucho el tema salarios, dice que hasta diciembre hubo una recuperación y en enero se frenó. Y que las jubilaciones ya venían frenadas. Es decir, la discusión ni siquiera está puesta en el eje por qué no se cruza la línea de inflación con la de consumo. Porque uno dice, vos siempre decís lo de la pobreza. Yo digo, che, pero pará, si el consumo de arveja cae 10%, ¿cómo baja la pobreza en Argentina? Sí, la verdad que es para preguntárselo. Pero coincidís en esto. Si crecen los salarios, como dice el gobierno que crecen, o dicen las estadísticas en realidad, no es el gobierno, es el INDEC, y si todavía no se publicó, pero si el dato de la pobreza que se va a publicar ahora en marzo del segundo semestre del año pasado va a dar para abajo,
¿por qué cae el consumo? ¿Es una pregunta válida? Por eso digo. Es una pregunta pero válida, no, sí. no, a ver, no cae el consumo de lo básico. De lo básico, Porque ¿no? De vos consumo tenés- masivo. Está bien, pero consumo hay masivo, porque alguien puede decir, pero aumentó la venta de autos. Sí, no tiene Sí. nada que Bueno, ver. pero eso es parte del modelo de desigualdad. Sí, la de heterogeneidad. Pero sí, bueno, sí. Total. digo, eso lo dejo instalado, porque Sí. yo pensé que me ibas a discutir sobre el tema No, pobreza, no. porque viste que vos lo tenés como caballito de batalla. Yo No. digo, che, si no se vende comida, ¿cómo Es baja la verdad, pobreza? no, es verdad que la canasta con la cual se mide la pobreza no es una medición igual que la del IPC. Ah. No tiene la misma distorsión que la del IPC. Porque ahí no pesan No. tanto los servicios, es una medición distinta. Mm. Es una medición, te diría, más confiable o que refleja más la realidad que la fórmula del IPC. Ahora, yo me pregunto también, che, si bajó la pobreza en el segundo semestre del año pasado, ¿por qué cae el consumo? Masivo, ¿no? Estamos hablando del consumo en 14 meses, es el primer presidente, Javier Milei, en juntar 14 meses consecutivos de caída en el consumo masivo. Ni Macri, que fue el peor periodo de crisis de consumo, logró eso. Sí, hay que decir en realidad que la pobreza baja cuando se compara contra la canasta básica alimentaria, Sí. no cuando se compara contra el nivel de La inflación total. general. Ahí no estaba. Ahí La no. canasta básica total. Cuando me quise referir a la inflación en general, Sí. digamos, contra esa medición la pobreza no está bajando. Baja cuando vos comparás qué pasa con el poder adquisitivo respecto del precio de los alimentos. Bueno, pero obviamente que uno vive más, con más que sencillamente comer. Está bien esa Eh, explicación, porque en parte... Pero esa es la canasta, esa es la línea de indigencia. Cuando comparás solo Sí. con alimentos, la línea de indigencia. Sí. La canasta básica total Sí. incluye De la otro. pobreza. Sí, Sí, pero yo me refiero a la canasta básica de alimentos, justamente. Pero la indigencia sí, Sí. quizás, sí. ¿Por qué si baja la indigencia no Sí. sube el consumo masivo? A mí me llama la atención la manipulación del gobierno del término o del concepto golpe de Estado, ¿no? Digamos, al gobierno claramente los números en la economía no le están dando bien, la gente se está animando a salir a la calle, queda debilitado en ese sentido, y en vez de tratar de calmar un poco las aguas, salió Guillermo Francos a decir, en realidad lo que están tratando de orquestar es un golpe de Estado. Bueno, Ujú. si están queriendo orquestar un golpe de Estado, primero que muestren pruebas y segundo que tomen medidas. No sencillamente plantear, ¿no? Esto En es la un nación golpe de más, Estado. claro que hay un golpe de Hay Estado. como una en idea de, América bueno, 24. Milei no va a frenar, va a ir por más. De hecho que Patricia Bullrich miente, pero objetivamente está mintiendo, no es mi percepción. Hay una crónica sumamente interesante en La Nación que va mostrando justamente cuadro por cuadro cómo en realidad el proyectil que le lanzan y que termina justamente impactando en la cabeza de Pablo Grillo no se tiró a 45 grados y por una cuestión de rebote, como dice Bullrich, cambia la dirección del proyectil. No, fue directamente en dirección horizontal a la altura del hombro. O sea, fue tirado o fue tirado con intención o ese personal de seguridad del cual prácticamente no tenemos información no tiene la formación profesional para tirar. Y que además no va a haber una investigación interna. Y o que sea no va a haber una investigación. Entonces digo, o son poco profesionales las fuerzas de seguridad que tenemos hoy y no pueden diferenciar un manifestante violento entre una persona que se está manifestando como un jubilado o una persona que está haciendo su laburo como podía ser Pablo Grillo, o bien fue tirado con total intención y en vez de ir para atrás con esta versión, no, vuelven más para adelante diciendo, ojo que en realidad están queriendo orquestar un golpe de Estado, por lo tanto nosotros tendríamos que reaccionar. Digo, Milei no frena, No. sigue yendo para adelante. Ujú. Buen día, Gabriel. La Bullrich debería tomar nota que Matov, secretario de Seguridad de la Rúa, está preso por los asesinatos del 2001. Pasaron más de 20 años, pero está preso. Nos manda saludos Alejandro desde Tigre. ¿Qué más? Buenos días. Ayer porque estuve en el programa Mira quién vino de Julia Mengolini. Sí. ¿Por qué Sued me cae mal? Trabajó en La Nación. Por algo que dije en Twitter. Trabajó en La Nación, todo dicho. El tipo es derechoso. Tremendo. Y encima lo gasta a Renú. Abrazos para Renú. No, no Ana me de gusta, Chipoletti. no me gaste. Bueno, Ana, está bien. Estaba destacando el trabajo periodístico que hicieron los colegas de La Nación, que demuestran que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, miente descaradamente. Pero bueno, qué sé yo, ya el resto de lo que decís habla más de vos que de mí. ¿Qué más? Esperá. La CGT anunció que va a anunciar que quizás anuncie un paro. Dicen gastando a la CGT. Bueno, está bien. Sí, comparto que la CGT no ha tenido mucha proactividad en los últimos meses en el gobierno de Javier Milei. Pero fíjense que hasta lo que pasó esta semana hizo reaccionar a la CGT.
obligó a la CGT a anunciar un paro que todavía no tiene fecha. Sí, lo que pasa es que ahí, yo eso lo entiendo. Ahora digo, ¿el paro por qué es? En contra de la represión a la marcha de los paro jubilados. ¿En contra de la represión? Bueno, sí. ¿O es por salarios el paro? No, que yo sepa no Porque es por los salarios. están tirados, el gobierno tira la paritaria a la baja y hacen una marcha, un paro por represión en la calle. Algo así, sí. Che, estamos en este momento ya con muchos usuarios mirándonos. Casi 1500 a esta hora es un montón. Nos pueden, por supuesto, seguir en el canal de YouTube de la radio, de Futurock. Si ponen ahí me gusta, es simplemente la manito para arriba, nos ayudan. Y por supuesto, si se suscriben a la comunidad Futurock, mucho mejor. Sí, déjame decir una cosa. Capítulo periodismo / economista de cada sábado. Qué lamentable tarea que se está haciendo en este contexto de algunos. Hay una situación donde quedó una persona al borde de la muerte y hubo crónicas periodísticas diciendo que había habido una provocación del fotógrafo, que no se tenía que poner la línea de fuego, que el gobierno dice tal cosa. La verdad que estamos en un momento donde el periodismo mainstream está totalmente en crisis. Yo escuchaba así a la ministra de Seguridad hablando de la jubilada patotera. No vi el video completo, por eso no voy a mencionar a los colegas, pues no sé si en algún momento le refutaron, pero ante periodistas que no reaccionaban. Es vergonzoso. Y una última cosa, y lo vuelvo a decir. Si los economistas del centro para la izquierda, recién hoy, 1 año y 2 meses de gobierno de Milei, se dieron cuenta que el sistema de desinflación no funciona y que la estabilidad macro está atada a que el fondo te dé la plata, estamos en un problema serio. Porque si este es un gobierno que miente, como vos dijiste, vos no podés tener el mismo diagnóstico económico que tiene el gobierno. O sea, ayer hubo críticas a Milei diciendo que hay que sacar el indicador de la carne. Muchachos, viene diciendo inconsistencias económicas hace 1 año. O sea, no digan mal lo que dice el gobierno, porque está equivocado en el análisis. Buen día, esto me manda el diputado de Unión por la Patria, José Glinsky. Buen día, Gabriel. La falta de profesionalismo en el accionar de las fuerzas de seguridad es estricta responsabilidad de la ministra, de Patricia Bullrich. Y hoy además me comenta que va a Comodoro Rivadavia, Julia Mengolini, a presentar Las caras del monstruo. Así que ya lo comentamos. ¿Qué más? Algunos mensajes más para cerrar. De lo leído en estos días, dice Gabriela Arrieta, esto me gustó. ¿Por qué nunca hay policías cuando queman patrulleros? Que es verdad, viste que abandonaron un patrullero. Por el mismo motivo que nunca vemos a Superman y Clark Kent juntos. Buen día, Gaby, Lean y NASA. Acá estamos escuchando el programa. Ojalá en el clásico de Avellaneda podamos visibilizar la represión de este gobierno asesino. No sé. Que alguien lo denuncie. Sí, hay una movida que iniciaron algunos colegas para ver si se podía. Y seguramente alguna puteada se come el gobierno. Y alguna cosita, ¿no? Yo quiero decir algo de lo que decía Lea recién. Para mí, digamos, la estabilidad no necesariamente va a contramano de la inconsistencia del modelo. O sea, el hecho de que el gobierno te ofrezca un caramelo, que es esta idea de dólar barato, inflación a la baja por un rato, no significa que eso sea sostenible. Duró es de madera, el caramelo que te ofrece es de madera. Duró un tiempo. Déjenme cerrar con mensajes. Buen día desde la ruralidad en Tandil, escuchándolos mientras trabajo. Siempre me llamó la atención cuando dicen que los salarios le ganan a la inflación, las paritarias son un chiste. No sé qué número miran, nos escribe un peón rural, dice no soy dueño, por si hacía falta la aclaración. Gran análisis como siempre, son muy grosos, los queremos, mirá. Qué buen final. Vamos a cerrar con Gracias, eso, primo. Dale, tanda. ¿Cómo la ves? Un ejercicio.